El partido de ayer y la situación actual de Cerro Porteño, sin saber aún el desenlace, porque esta apertura nos ha regalado muchas sorpresas y en definitiva todo puede pasar en estas últimas dos fechas, me hizo recordar, y lo quiero compartir con ustedes como una especie de rememoramos, lo que dijo Manolo Jiménez el año pasado, tras aquella derrota frente a Luqueño que lo dejaba a Cerro Porteño prácticamente fuera del torneo. ¿Cerro Porteño tiene miedo a ganar? Eso le habían preguntado a Manolo Jiménez. Esto fue en el 2024. Rememoramos declaraciones del entrenador español. Yo lo definiría el miedo a ganar, no el miedo a perder, el miedo a ganar. Es decir, ver los objetivos tan cerca. Hace mucho hablé de ello, ¿no? Nadar, pero sinceramente se le veía al equipo ansioso, el trabajo solo ha ido enfocado a intentar por todos los medios quitarle presión, jugar con los jugadores más expertos, pero no, hemos fallado nosotros cuando más cerca lo teníamos, ¿no? Pero bueno, queda un partido más, tenemos la necesidad tenemos que tener la dignidad de pensar simplemente en el próximo partido, acabar la temporada y aprender de que en el fútbol no se gana metiendo el segundo gol, como tú me habías dicho, han sido palabras mías con todo el mundo allá adentro. No se puede marcar el segundo gol sin defender tu portería para marcar el primero. Pero a mí no me preocupa que Aguayo esté nervioso, es lógico. A mí me preocupa que jugadores más veteranos le afecte la presión o el miedo a ganar. No sé si me entendéis lo del miedo a ganar. Es muy diferente el miedo a perder y el miedo a ganar. Cuando tú tienes miedo a perder, te metes en el área y empiezas a pegar pelotazos y te defiendes con uñas y dientes. Eso es el miedo a perder. Pero el miedo a ganar es cuando tú dependes de ti mismo y no sabes manejarlo. La pena de los futbolistas, y esto seguramente no os va a gustar, pero me da igual. El problema de los futbolistas es que miran mucho el teléfono, que leen mucho y que escuchan mucho. Y esa es hasta ahí le viene la presión. Si no miraran tanto, por lo menos no se contaminaban tanto. Pero la sociedad es lo que es. Antes tú leías un periódico y veías que un profesional y leías. Ahora no, ahora es todo a través de Internet. Y la Internet tiene como herramienta muy buenas cosas, pero desgraciadamente está haciendo un daño en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra juventud increíble, sobre todo porque tienen el derecho a decir lo que les da la gana y los pocos huevos de firmar quién es. Esta fue una declaración de la que mucho se habló en ese momento y que sacamos a la luz, y si tomamos algunas situaciones, me parece que hay muchas similitudes con respecto a este momento de Cerro Porteño. Es que nunca se habló que él mintió, que al contrario, que tenía razón, que Cerro tenía miedo a ganar, no solamente en ese partido, sino desde hace años, que en partidos importantes no aprovechaba o cuando tenía que ganar terminaba desperdiciando oportunidades. En ese caso habían críticas en el sentido de ser el técnico y decirlo en público. Sí. Porque a veces eso, para tomarlo en grupo, para cómo llevas adelante un proyecto, a veces un técnico toma y hace eso puertas adentro. Pero lo que dijo es 100% cierto y se sigue reflejando en el Cerro 2025. Y él habló en aquella oportunidad del tema de los celulares porque le preguntaron por Santiago Arzamendia, quien horas antes de un partido clave había publicado una historia en Instagram. Sí, que es su último partido de local en La Hoya. Manolo es quien quiso entrar en el tema. Porque la gente muchas veces dice, no, pero ustedes los periodistas luego le preguntan sobre tal o cual tema. La pregunta era muy sencilla: Santiago Arzamendia publicó tal cosa y Manolo profundiza esa cuestión y se mete a un tema que, bueno, después fue hasta tema de debate, lo relacionado al uso de los celulares, en especial horas previas a un partido decisivo. Claro. Porque sí. Cerro Porteño se jugaba la vida en ese momento, pierde contra Luqueño y allí prácticamente pierde aquella apertura 2024. Claro, pero es como lo que él dice, es un problema de todos los jugadores, no solo de los de Cerro. Claro. Pero Cerro es el equipo que más está repitiendo esta situación en los últimos años, que no ha podido salir campeón, que no ha aprovechado y que sí se ve un equipo que no
toma y lleva adelante una situación y es contundente en los momentos clave. Y eso se ve más cuando está cerca del campeonato, justamente, cuando está cerca de ganarlo. Claro, porque ahora, por ejemplo, Cerro, 14 puntos por detrás de Libertad, gana 5 de 6 partidos. Impecable, impecable. Cuando llega cerca de la punta, empieza a tropezar.